Y la cuarta historia de este podcast también nos lleva hasta el Valle del Cauca, hasta la ciudad de Cali. En este caso, si no estoy mal, es al norte de Cali. Y es una historia que también tiene que ver con el diablo, o con demonios, o con todos estos elementos paranormales. Buciraco, que era algo que yo pensaba hace un par de años, que era una bebida energética o alguna cosa como un chola o una lulada que se vendía por allá. A diferencia de lo que yo pensaba que era un buciraco, es un demonio bastante conocido en la ciudad de Cali. Demonio conocido, ¿por qué? Porque hay una historia bastante llamativa que se cuenta al norte de la ciudad, en el cual en los cerros del norte de la ciudad ustedes pueden encontrar, vuelvo y les repito, mil disculpas a la gente de Cali, no los puedo ubicar muy bien porque yo no lo he visitado, pero estoy leyendo tal cual el artículo. Si el artículo está mal, les pido mil disculpas porque Camilo, eso es al sur, no es al norte. Pero se dice, bueno, en el artículo que al norte hay un bonito cerro en el cual mucha gente, como el Monserrate de Bogotá, en el cual hay tres grandes cruces, bastante bonitas, bastante altas, que tienen como, podríamos decir, unos 20 metros de altura tal vez, y que están formadas como en triángulo, o sea, una cruz y una en la mitad, pero más adelantada, haciendo un triángulo en el cual, según cuenta la historia, está encerrado, en ese triángulo está encerrado el famoso demonio del Buciraco, que por tanto tiempo y por tantos años atormentó a la ciudad de Cali y al Valle del Cauca. Pero les voy a contar qué pasó antes, durante y después de que encerraran a este demonio en las tres cruces. Según cuenta la leyenda, el diablo, que en este caso y en esta historia es conocido como el Buciraco, estuvo un tiempo en España, y se conocen historias de que estuvo en España atormentando a aquella población, pero luego se conoció que llegó a Cartagena de Indias para la época de la colonia. En esa época en la cual la mayoría de los cartageneros pues no eran cartageneros, no eran nacidos acá, sino que eran africanos que habían sido traídos como esclavos, vieron como un demonio se postró en el Cerro de la Popa y desde allá los empezó a atemorizar, afectándolos al principio con la peste, luego pasó con tempestades, centellas y también con hambrunas. Este demonio hizo que los africanos de esa época y los colombianos, que bueno, en esa época no se llamaban colombianos, que estaban ahí en la ciudad de Cartagena, lo adoraran, tanto así que le hicieron construir una estatua en la cual había una cabra, que es el típico símbolo del demonio y del diablo. Pues era una cabra bastante fea y bastante con los rasgos faciales bastante definidos, que colocaron en ese cerro, y a esa estatua tenían que ir a adorar todos los nativos de la tierra. Obviamente esto totalmente en contra del cristianismo o del catolicismo que había en aquella época, en la cual pues se adoraba simplemente a Jesús, a Dios y a todo lo que nosotros actualmente conocemos. Pues los cartageneros en esa época, y muchos que no eran cartageneros sino africanos, adoraban una estatua de oro de una cabra que simbolizaba al diablo. Te podrás imaginar que esto, en una época tan conservadora como la época colonial, hizo que bastantes frailes y bastantes personas allegadas a la iglesia tomaran la decisión de expulsar los demonios de aquella estatua y de la ciudad por todo lo que le estaba pasando, lanzando desde la parte más alta del cerro la estatua, que pesaba un montón pero que fue llevada por mucha gente, al vacío, para que al momento de caer salieran todos los demonios despavoridos de la ciudad de Cartagena y se acabara, pues como cuenta la historia, la hambruna, la pobreza, los males y todas las tempestades que estaba pasando en la ciudad por culpa de ese demonio. Y me estarás preguntando en este momento, Camilo, pero dijiste que estábamos hablando de la ciudad de Cali. Pues efectivamente, al momento que estos frailes eliminan, sacan, ahuyentan a los demonios de aquella estatua, entre esas a ese demonio llamado Buciraco, este termina dirigiéndose hasta la ciudad de Cali, haciendo exactamente lo mismo que había hecho en la ciudad de Cartagena al momento de llegar, colocándose en aquel cerro en el cual actualmente están las cruces, atormentando a toda la ciudad con lo mismo, hambrunas, terremotos, pobreza extrema, cambios climáticos, cualquier cosa con la cual pudieran atormentar a toda esa gente, y al final convencerla de que debían adorar al demonio y no a Dios, porque esa era como la idea del demonio. Primero hacerlos atormentar a toda la gente para demostrarle que tenía poder, y luego hacerlos o convertirlos en sus súbditos. Hasta que en 1837, y esto es lo que me gusta de la historia porque tiene datos y fechas exactas, dos misioneros enviados desde Popayán, Vicente y Juan de la Cuesta, exorcizaron definitivamente al demonio, levantando en el lugar donde se había postrado las famosas tres cruces que conocemos actualmente de la ciudad de Cali, pero que en esa época no eran como las que conocemos o las que se ven actualmente,
sino que habían sido construidas de guadua, que es como una variedad de la caña de azúcar que se conoce tanto en el valle, pero que se usa para construcción. Se había hecho esas 3 cruces que asemejan a la pasión de Cristo, donde fue crucificado junto a 2 ladrones y todo esto, las hicieron en ese lugar donde al parecer al momento de colocarlas así en el alto, lograron encerrar al demonio entre esas 3 cruces y la ciudad de Cali pudo retomar la paz y pudo retomar la tranquilidad de todos sus habitantes. El problema es que la guadua, aunque es un material utilizado para construcción, pues no es algo que pueda mantener encerrado un demonio. Y efectivamente estas 3 cruces luego de un tiempo se terminaron cayendo. Como todas las personas sabían que esas cruces encerraban al demonio y que las cosas malas que pasaban en la ciudad tenían que ver con ese demonio que los estaba vigilando desde el cerro, para el año de 1937 el padre Marco Tulio Collazos, al saber la importancia que tenían las 3 cruces que ya no se encontraban en ese cerro, decidió mandarlas a construir, pero en este caso de un material mucho más resistente como es el hierro y el concreto. Para la construcción de estas 3 edificaciones, bueno, de estas 3 cruces, se gastaron más de 30.000 litros de agua y el precio total fue de 10.000 pesos de la época, porque alguno dirá, uy, Camilo, qué barato. Hombre, estamos hablando de millones y millones de pesos actualmente. El ingeniero encargado de la obra fue Argemiro Escobar, el maestro de obras fue Luis Felipe Perea y la obra completa se construyó el 6 de enero de 1938 con las otras 2 cruces atrapando finalmente al Buciraco. Ahora sí, estas 3 edificaciones, pero pues no sé por qué digo edificaciones, estos 3 monumentos, estas 3 esculturas de las cruces que se encuentran en aquel cerro en la ciudad de Cali, para la gente que no lo sabía, en su interior, como es un triangulito, está encerrado un demonio que, en dado caso de que las cruces se llegaran a caer, volvería a salir y volvería a desplegar toda su miseria y toda su rabia y todo su rencor hacia la población de la ciudad de Cali. Todo esto para buscar que otra vez, como en la ciudad de Cartagena y como había pasado en España, lo vuelvan a adorar como un dios. Es una historia bastante entretenida, si no estoy mal, y de verdad, qué pena con la gente de Cali que estará diciendo, Camilo, estás diciendo puras ubicaciones que nada que ver, pero tengo entendido por lo que me contó alguien que allá cuando tú visitas el cerro de las 3 cruces, que es un lugar de peregrinación para todos los cristianos y católicos, muchas personas que están allá van contándole la historia a los visitantes y les dicen, entre esas 3 cruces a las cuales no se puede ingresar, se encuentra encerrado el demonio del Buciraco que por tanto tiempo atormentó a la ciudad de Cali y a la ciudad de Cartagena. La historia me encanta, personalmente no he podido visitar la ciudad de Cali porque no se ha dado la oportunidad y porque en tiempos recientes de pandemia ha sido casi imposible viajar así súper tranquilo, pero sin duda alguna cuando vaya a la ciudad de Cali tengo que visitar el cerro de las 3 cruces, conocer la historia y poder presenciar lo que en algún momento y a día de hoy sigue siendo la cárcel de un demonio llamado el Buciraco. La historia para mí tiene un 10 de 10 de entretenimiento, me parece muy entretenida, tanto así que, pues, hombre, me llama hasta la curiosidad visitar Cali solamente para conocer el Cerro de las 3 cruces. Imagínense lo interesante que es la historia que hace que la gente quiera viajar. Pero obviamente en el tema de veracidad, cuando es un tema paranormal, siempre le damos un 5 de 10 para que la gente que cree en todo esto esté tranquila porque le damos la mitad y la gente que es totalmente escéptica de todo lo que pasa con el mundo paranormal, pues tampoco se sienta mal, así que un 5 de 10 para mí está bien.